Con Salvador Guerrero Ciprés, titular del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia. Buenas tardes, Salvador. Está presentado, pero no me escucho. ¿Qué tal, Adán? Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, claro, te escucho bien. Sí, me escuchas. Buenas tardes. No escucho. Oye, desde el punto de vista de... Okay. En un momento vamos a retomar la conversación con Salvador Guerrero Ciprés. Tenemos ahí un problema, no nos escuchaba. Precisamente hablar con él, preguntarle desde el punto de vista del Consejo Ciudadano qué está sucediendo en materia de seguridad. ¿Se va avanzando, se ha retrocedido? ¿Cómo se ve por parte precisamente de los organismos ciudadanos pues la seguridad, sobre todo en la capital del país, donde también pues al parecer ahora ya se habla ya de la operación de cárteles de drogas? Antes se decía que era narcomenú de una ciudad tan grande. Salvador Guerrero, ya retomamos la comunicación. ¿Nos escuchas ahora sí? Sí, muy bien, Adán. Buenas tardes a tu audiencia. Con todo gusto. Gracias. Gracias, qué bueno. Hoy te comentaba precisamente desde la óptica ciudadana del Consejo Ciudadano, en materia de seguridad, ¿se ha avanzado, nos hemos estancado, ha retrocedido? ¿Cómo se siente este pulso ciudadano? Bueno, yo diría que la ciudadanía está obligada a tener información de calidad y, por supuesto, tener reflexiones que sean equilibradas respecto a esa información. Entonces, primer dato que tenemos, en los centros urbanos en general hay un comportamiento heterogéneo, dependiendo de los liderazgos, de los compromisos de los mandatarios, de los equipos de policía, hay diferentes capacidades. Sí hay que destacar que, por ejemplo, Yucatán y la Ciudad de México tienen progresos muy importantes en reducción de la incidencia delictiva. De hecho, están entre los primeros 5 a nivel nacional que han generado datos positivos sobre ello. En segundo lugar, hay entidades que son muy problemáticas. ¿Cuáles son? Pues ya las tenemos a la vista, nos lo dicen los datos, nos dicen las noticias. Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas están entre los más complejos. Han ocurrido recientemente incidentes muy serios, muy graves, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, ahí tenemos un segundo elemento. Hay un asunto heterogéneo también en las propias entidades con más problemas de seguridad. Tercera situación. Hay que decir que los ciudadanos estamos obligados, y tenemos derecho a ello, por supuesto, a cumplir con nuestras obligaciones de un lado y a exigir que se cumpla con las obligaciones de la autoridad para resguardar los bienes y la integridad de las personas. En ese sentido, yo creo que hay un avance importante, pero diferenciado en cada región del país y en cada centro urbano, Adán. Esto es, pero ya no podríamos hablar, el norte está más tranquilo, el norte es muy violento, no podríamos decir que el centro ha mejorado, sino que ¿a qué fenómeno obedece que vaya, las regiones son diversas cuando se presentan estos problemas? Bueno, primero hay que recordar que los datos nos indican que prácticamente los homicidios dolosos ocurren en 60% de los casos como resultado de conflictos entre organismos delictivos de alta peligrosidad. Donde tienen más presencia esos organismos y donde más se pelean los territorios es donde más ocurren los homicidios dolosos. Y te presento, Adán, un dato muy sencillo. La tasa por homicidio doloso respecto de cada 100,000 habitantes, la que existe en promedio en las entidades con más conflicto, y sí, vuelvo a decir, Guanajuato, Jalisco y otras tienen una tasa que triplica y a veces cuadruplica la que existe en la Ciudad de México. Hay un dato duro muy concreto. No quiere decir que no haya homicidios dolosos en muchas otras entidades, pero sí hay una concentración de ellos y sí hay que decirlo, en el Bajío, en el occidente, en el noreste y el noroeste del país sigue concentrándose las tasas mayores de homicidios dolosos. Ahí hay un dato duro, puede ser debatible desde un punto de vista metodológico, pero en realidad ahí tenemos un asunto y hay que verlo también en contraste. No tenemos los mismos porcentajes ni en Oaxaca, ni en, por decir algo, en Campeche
y en Tlaxcala, por decir algo. Entonces sí es necesario que entendamos que sí hay un comportamiento que los ciudadanos estamos observando en todo el país que está diferenciado, y hay algunos delitos que nos sirven para ilustrar el comportamiento de las organizaciones delictivas, así como para identificar las capacidades institucionales para enfrentarse a ellas, Adán. Los problemas que se vienen presentando, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, no se ha podido ubicar, o sí se tiene perfectamente ubicado, si es una disputa de lo que hablabas, Salvador, de grupos específicos de delincuencia organizada. Yo creo que sí se puede responder afirmativamente. De hecho, el día de hoy se publican muy interesantes materiales en la prensa de influencia nacional que se edita tanto en Jalisco como en Zacatecas, como en la Ciudad de México. Y, por ejemplo, en el caso de Jalisco y Zacatecas, claramente se indica, y también en Guanajuato, hay que subrayarlo, también en Guanajuato, todos aquellos que constituyen caminos, trayectos, rutas por donde las organizaciones delictivas avanzan, donde tratan de hacer trasiego de sustancias tóxicas de alto consumo en el norte del país. Ahí se están estableciendo conflictos entre las organizaciones delictivas. Eso está publicado con mucha seriedad, me parece, el día de hoy, cuando menos en 3 diarios de influencia nacional y local en esas entidades, y sí revela que continúa y a veces tiende a incrementarse, particularmente en Jalisco y en Zacatecas, con el caso de secuestros. Ahí hay evidencia que también el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México tiene, dado que hemos recibido llamadas de todo el país durante estos 2 años, de manera que podemos identificar que sí hay un conflicto específico, por ejemplo, en Zacatecas, en Guanajuato y en Jalisco. Ahora, Salvador, en materia de impunidad, del castigo de los delitos, cuando se logra aprender a los delincuentes, pues esa sensación de impunidad, de que no hay justicia, ¿sigue prevaleciendo o se ha avanzado en la impartición de justicia? Creo que, Adán, ahí tocas un punto muy importante. Me parece que no ha sido tan rápida la evolución positiva de lo que se refiere a la percepción ciudadana respecto de los avances relativos y heterogéneos, diferenciados que hay en el país. Es decir, que la opinión pública y también la percepción ciudadana todavía no registra una mejoría sustantiva respecto de lo que pasa en seguridad. Esto en contraste con algunos avances que sí se registran en algunas entidades. Y esto está estudiado en la literatura y nos lo muestra la experiencia. A veces el esfuerzo institucional, la capacidad policial, la capacidad operativa, la intensificación de habilidades institucionales de inteligencia, inclusive la promoción de la denuncia ciudadana, que es algo absolutamente vital, no siempre está acompañado de una mejora en la percepción. Entonces, yo creo que actualmente, a pesar de lo que pudiera debatiblemente opinarse, sí hay un rezago en la mejoría de la percepción ciudadana, sobre todo, subrayo lo siguiente, en las entidades donde no hay tantos homicidios dolosos, es decir, donde hay homicidios dolosos por abajo de la media nacional. Aún en esas entidades no ha mejorado suficientemente la percepción ciudadana respecto de la mejora relativa diferenciada que ha ocurrido en materia de seguridad. Al mismo tiempo, insisto, hay una radicalización de las insuficiencias institucionales o de la visibilización en la calle, literalmente, de la delincuencia de alta peligrosidad. Salvador, esto es un problema de cuerpos de seguridad, de organismos de seguridad. Se le apostó a la Guardia Nacional y parece que el avance es muy lento. Se le apostó a un cuerpo de seguridad, pero ¿es por ahí el camino? Yo creo que en principio, a nivel nacional, insisto, hay una definición, me parece que con una gran oportunidad. Desde la literatura y desde la experiencia, sí hay que identificar de nuevo cuáles son nuestro esquema de seguridad nacional. ¿Qué comprendemos por seguridad nacional, por seguridad interior, por seguridad pública, por seguridad ciudadana? Me parece que hay una narrativa todavía que no se ha constituido plenamente. Eso, en primer lugar. Segundo, creo que sí es importante reconocer que las diferencias por entidad, por municipio, en términos de las capacidades institucionales y de la presencia de los organismos delictivos, hace muy difícil que percibamos una mejora y hace muy difícil también para el gobierno federal a veces identificar dónde están sus propias oportunidades.
Creo que sí necesitamos que haya definiciones más precisas. Creo que la literatura, los observadores, los ciudadanos, desearíamos en muchas entidades donde hay más situaciones de riesgo que haya definiciones más categóricas. La Guardia Nacional, yo que participo también de diversas mesas y foros, ha tenido una evolución muy positiva. Me da la impresión que no se ha justipreciado su intervención. También está condicionada a quienes opinan, dónde opinan y en qué circunstancias. Nos ha tocado reuniones, inclusive con ciudadanos, donde algunos ciudadanos a veces pueden estar reflejando opiniones muy radicales en contra de las fuerzas policiales, y muchos de ellos, como se los hemos dicho en algunas de esas reuniones, pudieran estar vinculados con organismos delictivos. A veces la opinión negativa de las policías, cuando las policías realmente están actuando, o cuando está realmente actuando el Ejército o la Guardia Nacional, pueden estar curiosas, sospechosamente emparentadas con las opiniones de voceros de organismos delictivos. Pues, Salvador Guerrero, te agradecemos mucho esta participación con Mega Noticias TVC. Muchas gracias por este intercambio. Muchas gracias a ti, Adán. Que tengas muy buena semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Vamos a un corte, regresamos. Hay más información aquí en Mega Noticias TVC.